Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee aquí en esta preciosa mañana, o puede ser tarde o noche a la hora que tú me estés mirando en cualquier esquina del mundo. Estoy en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Estamos a viernes, empezó ya el fin de semana. Estamos a 25 de noviembre del 2022. Ayer, que fue jueves 24 de noviembre, acá en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Compartimos la familia con unos amigos, una cena linda. Dimos gloria y honra al Señor. Y bueno, seguimos adelante siempre compartiendo el mensaje de la palabra con cada uno de ustedes. De hecho, estamos contemplando todos los días cumplimiento más fuerte, más contundente, que define el tiempo que estamos viviendo. Y no queda absolutamente ninguna duda que el Señor ya viene pronto por su pueblo. Tengo muchos años diciéndole a cada uno de ustedes, mis amigos, que la trompeta pronto va a sonar. Ahora, la profecía más grande en la Biblia que encontramos sobre la venida del Señor tiene que ser la nación de Israel. Se los he dicho una y otra vez. Hace más de 10 años que estuve en Chile, una de las veces que viajé, y me acuerdo que Dios me dio un mensaje tremendo titulado Israel, el reloj profético de Dios. Israel es una nación pequeña, es el linaje escogido, es el pueblo de Dios, la simiente de Abraham. Pero Dios, a través de esta pequeña nación, ha establecido un reloj profético. Es muy importante que tomes en cuenta esto. Así que los que me están viendo en cualquier lugar del mundo, el reloj profético de Dios ha sido, es y siempre será la nación de Israel. Le voy a compartir a ustedes en este momento 12 profecías cumplidas en Israel. No quiero que se despegue de la pantalla. Si me estás viendo en México, Centroamérica, Sudamérica, Europa o cualquier lugar del mundo, este tema es demasiado importante. Si me estás siguiendo aquí en el canal oficial de YouTube Evangelista Gary Lee, le voy a pedir amablemente que se suscriba. Debe haber un cuadrito negro abajo. Pícale ahí, suscríbete, y vas a recibir todos los días nuestras notificaciones. Si estás, por ejemplo, en nuestra página oficial de Facebook, también puedes ahí poner seguimiento, seguir, y también estamos con ustedes todos los días. Les pido sus oraciones, al igual que yo estoy orando por cada uno de ustedes. Tenemos millones de amigos que están en todo el mundo, que nos ven, que nos siguen, y siempre estamos compartiendo la palabra del Señor. Ahora vámonos con Israel. Escúcheme bien, en este día de hoy, que estamos a 25 de noviembre, Israel ha sido, Israel es, Israel siempre será el reloj profético de Dios. Cuando miramos la pequeña nación de Israel, sabemos conforme las escrituras y las profecías que esto define y determina el tiempo que estamos viviendo. No queda ninguna duda que el periodo que estamos viviendo es un periodo profético y apocalíptico. Todo lo que nos ha estado pasando en los últimos 7, 10 años ha sido eventos que literalmente están profetizados miles de años atrás. Hombres de Dios como el profeta Daniel, como Ezequiel, Zacarías y otros tantos, y la revelación obviamente de Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Todo esto nosotros miramos, contemplamos, estudiamos, escudriñamos, y sabemos que cuando miramos todo lo que está sucediendo, las guerras, los terremotos, las pestes, las hambres y todo esto, esto confirma y corrobora el periodo que estamos viviendo. Pero Israel ha sido y siempre será el reloj profético de los tiempos que estamos viviendo. Esta es la más importante, la nación de Israel. Te voy a entregar 12 profecías. 12 profecías que confirman y verifican y están cumplidas. Fíjese bien lo que le voy a decir. Cada una de las profecías que te voy a cumplir, que son 12, te van llevando a una que está más cerca de nuestro periodo o de nuestro tiempo. Te voy a dar una pequeña cápsula. Jesucristo vino 2000 años atrás. Han pasado 2 milenios. La iglesia de Jesucristo está estudiando como nunca la palabra en los últimos 3 años. Y nos hemos dado cuenta que todo lo que se está moviendo, como lo que son terremotos, cambios climáticos, pestes, hambre, guerras, rumores de guerra, todo esto está acelerando y precipitando las profecías que confirman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay 12 profecías. 12 profecías que ya están cumplidas. Número 1, el regreso del pueblo judío a su tierra original. Y esto comenzó años
atrás, muchos años atrás, a principios realmente del siglo XX. Estamos hablando por allá por 1920, estamos hablando de la declaración Balfour, etcétera, en Inglaterra. Pero en el año 1947, el día 29 de noviembre, en las Naciones Unidas se llevó a cabo una resolución por la partición de Jerusalén. Hubo una votación, quedó empatado. Los países del mundo estaban votando si permitían que el pueblo judío, los hebreos, la simiente de Abraham, tuvieran un estado propio, una nación. Recuerde que fue 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, o 2 años después, 1945, termina esta tremenda guerra, donde supimos que 6 millones de judíos fueron llevados a los campos de concentración, se metieron en las cámaras de gas y los hornos, y esto lo hizo Adolfo Hitler y la maquinaria diabólica de los nazis. Había un poquito de simpatía en el mundo por los judíos en ese tiempo, y entonces se llevó a cabo el voto, quedó empatado. Gracias a Dios por naciones como Guatemala, que desempataron, y entonces oficialmente aceptaron que Israel tuviera su estado propio. El 14 de mayo del año siguiente, 1948, finalmente se levantó la bandera con el escudo de David, que se le conoce popularmente como la estrella de David, y lo demás es historia. Han pasado 74 años y estamos aquí contemplando una nación que ha crecido de una manera extraordinaria que no ha habido en la historia del mundo. Una nación que haya prosperado más que esta pequeña nación del mundo, que ni siquiera es 1% de la población de la tierra, que son 8 billones de seres humanos. En el año 1948 había cerca de 600,000 judíos. Hoy hay más de 7 millones, aparte de los 3 millones de palestinos que viven en el área. Estamos hablando de una nación, de un pueblo, de una gente que ha crecido de una manera sobrenatural. Así que esta es la primera profecía cumplida. Y se cumplió, empezó el cumplimiento en el año 1947-1948. Segunda profecía que se cumple también es el reclamo de la tierra. Cuando los judíos llegaron, cuando empezaron a venir de otras partes del mundo, empezaron a reclamar, porque el regreso fue tremendo. El regreso en el año 48, cuando se levanta la bandera judía, se declara el Estado de Israel, el regreso fue extraordinario. Judíos empezaron a viajar de Rusia, de Alemania, de España, de Argentina, de las 4 esquinas del mundo. Empezaron a llegar los judíos. Luego viene la segunda profecía, que es el reclamo, y empezaron a reclamar la tierra, los lugares antiguos, las ciudades que antes existían, y cada momento que pasaba reclamaba más tierra, porque al principio solamente tenían acceso, era la partición, la resolución de la partición de Jerusalén, tenían acceso solamente a la parte oeste de Jerusalén, y ahora están reclamando toda la tierra, poco a poco, lo que les pertenece, lo que les corresponde. Recuerden que 3000 años atrás, la tierra de Israel, ¿quién era el rey? El rey David, en la ciudad de Jerusalén. Así que la segunda profecía fue el reclamo de la tierra. Primera, regreso a la tierra. Segunda, reclamo a la tierra. Tercera profecía cumplida, reconstrucción de las ciudades antiguas. Y empezaron a reconstruir las ciudades bíblicas antiguas en el mismo lugar donde estaban anteriormente. Esto fue increíble. Lugares como Safed, como Decápolis, que hoy se llama Bet-Shan, y muchos lugares fuera de Jerusalén, en el área de Tel Aviv, subiendo por ahí Ramat Gan, etc. Toda esta nación empezó a reconstruir las ciudades antiguas. Número 4, la cuarta profecía, reforestación de la nación. Cuando llegaron era un desierto prácticamente, un desierto desastroso, pero empezaron a sembrar árboles. El árbol da vida, trae oxígeno, presencia, bendición a una nación, y hasta el momento son más de 35 millones de árboles que se han sembrado en Israel, y empezaron a reforestar toda la nación. Y no solamente esto, sino que cosechando 12 meses al año. ¿Por qué creen ustedes que le dicen a Israel la tierra que fluye leche y miel? Porque es una tierra que tiene abundancia, tiene fruto glorioso, tiene bendición. La tierra produce cosas extraordinarias.
Es una nación que ha sido tan bendecida que la misma tierra, mire, 12 meses al año, está rodeado de puros enemigos de Israel. Está Líbano, Siria, Jordania, Egipto y muchos otros países que están en el área. Y ¿sabe qué? La mayoría de estos países están bajo una tremenda pobreza, tremenda miseria. Pero cuando tú llegas a Israel, tú ves una extraordinaria prosperidad y cómo hay abundancia. Los mercados están hasta arriba de toda clase de frutas y de vegetales y toda clase de condimentos, etcétera. Carne, hay de todo. Israel realmente es la tierra que fluye leche y miel, tremendamente bendecida como nación. Entonces reforestaron la nación, empezaron a prosperar. La profecía número 5, reactivación de la lengua hebrea. Había un hombre en los 1800 llamado Eliezer Ben Yehuda que tenía una tremenda visión y él dijo: un día los judíos tendremos de nuevo nuestra tierra. Y él dijo: pero para cuando llegue ese momento debemos prepararnos para tener literalmente nuestra lengua de vuelta. Y empezó a trabajar con la lengua hebrea, la misma lengua, poquitos cambios que se hablaba en el tiempo de Jesucristo. Y en ese tiempo literalmente empezó a trabajar y hoy todavía se usa el sistema de Eliezer Ben Yehuda. Mire, cuando empezó el pueblo judío a llegar a Israel, empezaron a todos a estudiar el idioma hebreo. Venían de Alemania que hablaban alemán, venían de Rusia hablaban ruso, venían de España hablaban español, venían de Italia hablaban italiano, pero empezaron a llegar todos y empezaron a estudiar el hebreo, que es el idioma en Israel ahora oficial. Obviamente también se habla el árabe, se habla inglés, y Israel es la nación más políglota del mundo porque hablan muchos idiomas, judíos que han venido de todas partes del mundo. Esta es la profecía número 5. La profecía número 6, reavivamiento de las fiestas solemnes. Y esto es tremendo, porque empezaron a meter otra vez todas las fiestas de la antigüedad. Por ejemplo, Sukkot, Purim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, el Pesaj, que es la Pascua judía, y todos los fines de semana, obviamente, como hoy que es viernes. A propósito, a mis amigos que están en Israel, Shabbat Shalom, bendición en sábado hoy. El Shabbat judío empieza cuando el sol baja el viernes y termina cuando el sol baja el sábado. Así que empezaron a practicar estas fiestas solemnes, que hasta el día de hoy el reavivamiento de las fiestas solemnes es una cuestión máxima, seria, poderosa y muy respetada. Israel es una nación solemne. Hay mucha gente secular, obviamente, hay pecado como en todas las naciones, pero cuando se trata de la celebración, la práctica, el guardar lo que son las fiestas solemnes, ahí no hay nada que le impida, porque ellos son muy practicantes de todo esto. La profecía número 6, tenemos el regreso, el reclamo, la reconstrucción de la ciudad vieja, reforestación, reactivación de la lengua hebrea, y número 6, y luego tenemos número 6, el retorno de Benjamín Netanyahu. Esto es poderoso. Esto es muy importante porque Benjamín Netanyahu fue el primer ministro más extenso en la historia del gobierno de Israel. Ha sido un primer ministro de la derecha, conservador, agresivo y protector fuertemente de la nación contra sus enemigos. ¿Qué es lo que pasa? Que este tremendo primer ministro decían que no iba a volver a ser líder de la nación, y hace 2 años atrás lo tumbaron como primer ministro y entró Naftali Bennett y posteriormente Yair Lapid. Dijeron: es imposible, Benjamín Netanyahu no vuelve a tomar el poder. El sistema político en Israel es un sistema parlamentario. Tienen un Knesset, que es un parlamento que se compone de 120 escaños. El partido que tiene la mayoría de los escaños tiene el poder de formar un gobierno. Necesita por lo menos 61 escaños, porque 60 y 60 son 120. Necesita tener uno más para ganarle a los otros, ser la mayoría. En esta ocasión, después de 5 elecciones en 4 años, pudieron tener fuertemente ese poder, y ahora creo que tiene 64 escaños. Está en el proceso ahora mismo de formar su gobierno. Esto es tan importante y profético porque los rabinos en Israel han profetizado que Bibi, como se le conoce cariñosamente, va a ser el último primer ministro de Israel. Y cuando nosotros miramos esto en combinación con las profecías que tienen que ver con la iglesia cristiana, con el tiempo final,
con lo que Jesús dijo en Mateo 24 y Marcos 13, Lucas 21. Sabemos perfectamente bien que estamos ya en esa recta final. La gracia está por culminarse y, por qué no decirlo, el mundo en cualquier momento va a entrar al tiempo de la gran tribulación. Y esto implica que el rapto va a tomar lugar en cualquier momento. Así que estamos hablando de 12 profecías tremendas. La sexta profecía, retorno de Benjamín Netanyahu. Tenemos el regreso, el reclamo, la reconstrucción de ciudades antiguas, reforestación, reactivación de la lengua hebrea, reavivamiento de las fiestas solemnes. 6. Número 7, retorno de Bibi Netanyahu. Número 8, los acuerdos abrámicos, que esto lo comenzó precisamente Benjamín Netanyahu. Acuérdense que Israel, después de tantos años, increíble, más de 70 años, establecieron relaciones diplomáticas, hicieron la paz con países como Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, etc. Y ahora están a punto de seguir adelantando y avanzando con estos acuerdos abrámicos. Número 9, y esto es muy poderoso, el río Éufrates se está secando, y el Tigris. Y esto en la palabra de Dios, en el libro de Revelación, nos habla que cuando vengan por ahí los reyes del oriente cruzarán por el medio del río en seco. Esto es importante porque cuando hablamos de los reyes del oriente, creemos que es la China comunista. China es el país más poblado del mundo, con cerca de 1.5 billones de seres humanos. Xi Jinping, que ha sido empoderado para otra vez estar 5 años más como dictador, como déspota, como tirano de la nación, este hombre ha lanzado una campaña de persecución contra cristianos, contra toda la fe. Ha implementado un nuevo sistema, una nueva ideología en las escuelas, el sistema del ateísmo. El Partido Comunista ha declarado que él está al frente de cambiar el mundo, y ellos no hablan a escondidas, hablan abiertamente que pretenden dominar el planeta Tierra. Reyes del Oriente tienen pacto con Corea del Norte, Kim Jong-un, pacto con Rusia, y tienen pacto con todos los enemigos que son enemigos de Israel. Impresionante. Hasta con Afganistán y los talibanes. Así que todo esto se está moviendo a una velocidad astronómica y alarmante. Son las 12 profecías que están cumplidas sobre Israel, que confirman que Cristo ya viene pronto. Regreso el pueblo judío a su tierra, reclamo de su tierra, reconstrucciones de ciudades antiguas, reforestación de la nación, reactivación de la lengua hebrea, avivamiento de las fiestas solemnes, retorno de Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel de la derecha, conservador, que ha dicho en los últimos días que posiblemente ayude y mande inteligencia y armas a Ucrania, yéndose en contra de Rusia. Ahí nos vamos a Ezequiel 38 y 39, cuando se habla de Gog y Magog. Rusia invadirá Israel. Todo esto encaja perfectamente bien en el cuadro escatológico. Número 8, tenemos los acuerdos abrahámicos, y ahora posiblemente tengamos más acuerdos. Número 9, el río Éufrates y Tigres se está secando. Número 10, el antisemitismo mundial, el odio contra el pueblo judío. Siempre ha habido odio contra los judíos. Esto no es nuevo. Esto siempre ha existido, pero no en la proporción, en la magnitud como hoy lo estamos contemplando. Así que lo que me están viendo en el mundo entero, esto es tremendo lo que les estoy diciendo. Porque en este momento el mundo completo, mire las declaraciones de los famosos, de los artistas, de los políticos, de los mandatarios. Y ahora sabemos que hay una cantidad, escuche bien, de líderes que están siendo elegidos al frente de sus naciones, que son enemigos de Israel. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el presidente Joe Biden es amigo de Israel? Hace lo que tiene que hacer porque no le queda otra, porque es una cuestión política. Pero durante 8 años fue vicepresidente de Barack Obama, que siempre estuvo en contra de Israel. En una ocasión vino Benjamín Netanyahu a Washington y llegó a la Casa Blanca y lo dejó sentado, ni siquiera lo invitó a comer, y dijo: con el permiso voy a ir a comer con mi esposa. Este es el gobierno liberal que tenemos hoy en día. Por eso es que hay tanta catástrofe, yo lo creo, y devastación y juicio y problemas, porque el gobierno actual es enemigo de la nación de Israel. Favorecen a los enemigos de Israel. Y no solamente ahora en Brasil acaban de elegir, no se sabe cómo está la cosa, si ganó o no ganó bien, eso lo dejo para la historia, pero a Lula da Silva, que es un socialista,
El tipo, yo vi las fotos y toda la información la vi con Fidel Castro. El tipo es de la línea de Irán, enemigo de Israel, de la línea de los palestinos. ¿Y qué tal Gabriel Boric en Chile? Que cuando llegó el embajador de Israel a Santiago, Chile, para presentar sus credenciales, dijo que rehusó encontrarse con él. Qué ignorante, qué bruto este tipo, de verdad que sí. Era una cuestión política, que cuando un presidente nuevo llega a un país, literalmente los embajadores presentan sus credenciales, pero simplemente rehusó recibir al embajador de Israel. Qué cosa tremenda. ¿Qué no han leído el capítulo 12 de Génesis, que le dijo Dios a Abraham: yo bendeciré los que te bendigan, pero maldeciré los que te maldigan? Y no solamente eso, ¿sabe por qué rehusó recibir al embajador de Israel? Simplemente porque decía que los judíos están matando niños. ¿Qué sabe él? Qué ignorante. Eso no es cierto. Israel no está matando niños palestinos. Al contrario, estos palestinos, no todos, pero terroristas que están en Gaza, los de Hamas, están constantemente buscando forma de matar al pueblo judío. Así que la gente tiene que informarse bien. Pero todo este movimiento antisemita, el odio contra Israel, es una de las profecías que se está cumpliendo en este momento. Y nos quedan dos profecías más, que son tremendas, que son extraordinarias. La profecía número 11 es la preparación del tercer templo. Esto es tremendo. Preparación del tercer templo judío. Primer templo duró 400 años, el segundo 500 años. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, el segundo templo, y los judíos han estado orando durante todo este tiempo para tener su tercer templo, pero no había llegado el momento, y ahora está llegando el momento profético de poder tener su tercer templo. Tienen la vestimenta, la indumentaria, tienen la ropa, tienen jóvenes preparándose para el sacerdocio, y de acuerdo al instituto del templo tienen el candelabro, el menorá, que está dentro del caldo de una sola pieza de oro, el aceite, y tienen las vacas rojas que fueron criadas en Texas por un ranchero cristiano, y ahora los judíos las están cuidando en Israel, las transportaron hasta Israel, las están cuidando que sean impecables para llevar a cabo el sacrificio. ¿Por qué? Porque la vaca roja se sacrifica, se toma la ceniza, se mezcla con agua de una fuente que sale bajo Jerusalén, y esto se rocía sobre los sacerdotes para llevar a cabo los sacrificios en el tercer templo. Ya compraron una parcela ahí en el Monte de los Olivos, en un lugar donde podrían llevar a cabo este sacrificio. Amigos, nunca habíamos estado tan cerca de la venida del Señor. Y ahora la profecía número 12, que se está cumpliendo con mayor fuerza como ninguna otra. Rabinos están orando, llorando, profetizando en el muro de los lamentos la venida del Mesías. Profetizando. Uno de ellos me dijo hace unos años a mí que están tan desesperados en Israel de que llegue el Mesías, que si viene el diablo, lo reciben como el Mesías. Me le quedé mirando fijamente en los ojos y le dije: has profetizado, porque el que va a llegar es precisamente el diablo encarnado, la bestia de revelación, el anticristo. Él no entendía, porque lamentablemente el mundo tiene una ceguera tremenda, y el pueblo judío es el pueblo que más ceguera tiene. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro del profeta Daniel que hará pacto Israel con estas naciones y con el mismo diablo. El diablo hará pacto, el pacto tremendo. Este tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, el engaño, la mentira, el fraude. El pueblo judío está ciego, no pueden verlo, y son súper inteligentes, extraordinariamente preparados. Israel está en la delantera, avanzado en biología, matemática, medicina, economía, en todo, pero tienen una ceguera espiritual que no pueden ver ni darse cuenta qué es lo que está pasando. Esto es profetizado, esto es bíblico. Cuando llegó el Mesías, el Señor Jesucristo, que nació en Belén, se crió en Nazaret, hizo milagros en la Galilea, en su vida pública, y fue crucificado en Jerusalén, no lo creían, no lo aceptaron. Por eso es que lo rechazaron. Y ellos llevaron a Jesús, confabularon contra él para llevarlo a la cruz del Calvario. Obviamente que fue el Imperio Romano, los romanos, que lo ordenaron su crucifixión, pero fueron ellos los que desecharon a Jesucristo. ¿Y qué dice el capítulo 1 de San Juan? A lo suyo
no suyo, suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero maravillosamente también dice, mas a todos los que le recibieran, les dio el poder de ser llamados, los que creyeran en su nombre, de ser llamados los hijos de Dios. Las profecías, 12 profecías que están cumplidas, que dicen, definen, determinan y confirman el periodo que estamos viviendo. Mi amigo que me ves en cualquier lugar del mundo, estamos indiscutiblemente en la recta final y Cristo viene pronto por su iglesia. Yo te invito con todo mi corazón que te busques, que busques al Señor, vamos a bendecir el pueblo de Israel, vamos a orar y vamos a prepararnos porque el Señor ya viene pronto por su iglesia. Si estás conectado conmigo en mi página oficial de Facebook, Evangelista Gary Lee, pícale ahí seguimiento, seguir, follow. Y si estás en mi canal oficial de YouTube, Evangelista Gary Lee, hay un cuadrito que dice suscríbete. Suscríbete para que todos los días estemos contigo. Invita a tus amigos, tus familiares, corre la voz y estamos aquí siempre con usted. Viernes 25 de noviembre del 2022. Aquí desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, para todas las naciones del mundo, diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.